Una María Eugenia, me encontré con Miguelito hoy. Me dijo que Bola no se fue al Brasil, al sábado nomás, o sea, se habían ido al Brasil en su momento, ¿verdad? Pero ahora cuando se fue al Brasil, Bola era, al sábado, esta mañana yo me encontré con él frente al Ministerio de Salud. Y bueno, es así. Hola, Pim. Hola, Pimpo, yo, ¿cómo estás? Vos no vas a la misa, nosotros no estamos acá, Laura, por su cumpleaños. No, 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 después, ahí se bueno, nosotros vaya afuera. Junta Lili, junta Lili parece que se fue. Ahí está, sí. No va a salir nadie, lo así con la lectura. Y vos, yo puedo hacer la primera lectura. En otra vez me antojo. ¿No ve qué?
pinta de Ocaracota tenéis, ¿verdad? ¿Qué pinta de Ocaracota tenéis? Sí, he visto que lo de Olimpia, otras costas quieren ganar. Sí, se anotó ahí, se llama Aurora, pero no contesta. Estaban diciendo lo que han infectado Olimpia, dice Olimpia le pagó a los policías para que ellos vengan a los jugadores se le pagan en tu país. A lo mejor es lo que yo digo realmente, que alguien venga a que se necesita que se haga millonario. ¿Por qué? No importa, lo que no es de repente, ya no es ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia le lleva a mí? Yo te recuerdo que gana, por las caras por el cero, yo creo que dijimos si yo que no jugamos público y todo eso. Y el técnico también. Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La misión de San José Obrero, amar, servir y proteger a la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa. Transmite en vivo el canal católico Ñandeyarañe desde la parroquia San José Obrero. Acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlos Acuti, Divino Niño Jesús, Virgen de Fátima, Beata María Felicia Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Eduardo Ortellado. En acción de gracias por los 30 años de matrimonio de María Eugenia y Pablo, por el cumpleaños de Laura María. Petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV, por los sacerdotes en crisis, por los sacerdotes que atraviesan momentos de crisis en su vocación, para que encuentren el acompañamiento necesario y que las comunidades lo apoyen con comprensión y oración. Por el trabajo de Paola, Jorge Ricardo, Agustín Ricardo, Tania, Joana, Cristian, Oscar, Rosa, José. Por la venta de una propiedad, por la recuperación de Josema, por la conversión y liberación de Alberto, Paula, Luis, Albert, Emilio, Alberto, María Cristina. Salud física y espiritual de Adrián, Andrés, Blásida, Juliana, Mirna, Alicia, María Paz, Raquel, María de Olinda, Federico André, María Cristina, Ana María, Ilse, Nora Sisa, José Aristides, Águeda Ana, Constancia, María Constanza, Hilda Concepción, Marcela Adriana, Candela, Ricardo Turlan y familia, Olga Elizabeth, Aurora, Hugo, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Yanina, Alana, Rodolfo, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Huguito, Luciano, Leticia, Nicole, Alejandra, Gudelia, Nora, Gloria, Linda, Ezequiel, Dina, Carlos Laviñe, Paula, Camila, Diego, Giuliano, Enrique, Joshua, Jerónimo, Fernando, Santiago, Iván, Agustín, Valentino, Daniela, Wilson, Fátima, Flavia, Sandra, Álvaro, María del Pilar Mujica, Mike, Diana, Sonia, María Raquel, María Teresa, Rodrigo, Paloma, Carmen Beatriz, familia Campos Pereira, Hermelinda, Lidia, Barcilisa, Alfredo, Lourdes, Teresita, Erika, Cristina, Graciela, José María, Lucía, Victoria, Ivana, Fanny Beatriz, difuntos, almas del purgatorio,
Antonino García, Lucas Galeano, Nurimar Teresa Capeler, Rodolfo Alejandra, Blanca Ruth Avelina, Cenilde, Félix Rubén Antonio, Mercedes Benítez, Luis Vargas, María Eleuteria, José Rosa, María Magdalena, Ángel Báez, Yolanda, Óscar Eligio, Antonio Cosia, Antonio Zacarelo, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, Juancito, Felicita, Juan Félix, José Vergues, Diego Escobar, Zulma de Vergues, Carlos Raúl Ramírez, Blanca Victoria, Juan Vicente Graci, Laureano, Yam, Graciela. Comenzamos nuestra celebración, nos ponemos de pie y cantamos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte y ha resucitado, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y hoy nos reunimos para esta Santa Eucaristía y agradecemos por los 30 años de matrimonio. Aquí están los dos, María Eugenia Burró Urbieta y Pablo Antonio Vera Ruiz. Así es que un fuerte aplauso para ellos, que agradecen a Dios hoy. Y ese que está en los brazos, ¿qué es? Ese ya debe ser bisnieto, nieto, ¿eh? Entonces, bisnieto tuyo. Sí, bueno, qué alegría entonces reunirnos con los 30 años. Y también nosotros hoy hemos celebrado y visitado a algunas personas, 63 años de matrimonio también de Eloísa y Aldo. Peapenegana, 63, más de la mitad. Y hoy ahí también nos encontramos, él es italiano, el señor Aldo, la señora paraguaya, vivieron también por allá, por aquí. Estuvimos también con los hijos ahí celebrando 63 años de matrimonio. Ellos sí también ya tienen sus bisnietos y agradecen a Dios. Y también agradecemos por los 25 años de matrimonio de Lilian y Miguel. Y ahora ellos llamaron y dijeron, para ahí queríamos irnos porque con esta lluvia imposible. Viven por aquí cerca, hacia Luque. Bueno, así es que rezamos por ellos, nos acompañan desde Ñandillarañé, que estamos televisando también en vivo y en directo, hoy desde nuestra parroquia. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía agradeciendo al Señor y reconociéndonos pecadores ante Él. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que abandonando lo que viene del pecado, vivamos en comunión con Jesucristo, con quien nos has identificado por los sacramentos pascuales, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga, llamada de los libertos, como también otros, originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. Feliz el que sigue la ley del Señor. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes, y yo meditaré tus maravillas. Feliz el que sigue la ley del Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado a la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos.
bienvenidos y muchas felicidades aquí a los que están presentes, María Eugenia y Pablo, 30 años, y también a Lilian y a Miguel, que nos están viendo desde sus casas, ahora con su familia, tienen 3 hijos, bueno, y también el señor Aldo, ¿verdad? El señor Aldo y la señora Queca, que cumplen 63 años de matrimonio ellos. Bueno, entonces fíjense qué lindo que es aquí lo que el Señor nos presenta, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y que iremos meditando todo el capítulo 6 porque es el caracú, digamos, lo central del Evangelio que se nos presenta en la reflexión joanea, el pan de vida. Ciertamente que Jesús se presenta muchas veces como el yo soy. El yo soy significa el Yahvé, es el nombre de Dios. El Yahá en hebreo, que es en el infinitivo, pero que significa el yo fui, yo soy y yo seré. Por eso que los hebreos, los judíos, cuando traducen la Torá, el nombre de Dios, el Yahvé, como nosotros lo traducimos, ellos lo traducen con la palabra el eterno, pasado, presente y futuro. Es decir, el eterno, ese es el Dios, el concepto de Dios, que estuvo, que está y que estará siempre a nuestro lado. Es el creador. Y desde aquí entonces podemos entender cómo el Señor se va manifestando y se va mostrando. Todo San Juan, en el Evangelio, los 21 capítulos que tenemos, vamos a encontrar 7 veces, número también muy interesante, el 7 es el número, ¿verdad?, de lo completo, de la perfección y lo completo. Por eso que el número 7 es siempre muy importante. 7 veces se va a presentar: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Yo soy, ¿qué otro yo soy? 7 ahí. Bueno, y después el que hoy se presenta, ¿verdad?, directamente aquí como el yo soy, el pan de vida. ¿Y por qué, queridos hermanos? Porque cada uno de estos signos nos está diciendo que con esta característica nosotros tenemos que entender y hacer el camino de la vida cristiana, así como el yo soy. Detrás de estos signos nosotros encontramos la característica y la oferta de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Qué es lo que Dios nos está regalando? Y aquí es muy interesante, ¿verdad? Porque comienza primero recordando lo que ya hemos leído. Primero fue la multiplicación de los panes. Después dice esa multiplicación de los panes, enseguida Jesús que camina sobre el agua. Te hace como un resumen. Y después al día siguiente Jesús que se sube con sus discípulos ya como para atravesar, dice, volver hacia Cafarnaún. Bueno, y ahí entonces la gente comienza a pensar, pero miren qué interesante, este verdaderamente es el Mesías, este es el que nos da el alimento, este es el que nos da de comer. Pero uno se da cuenta que aquí, miren cómo hace la introducción de los que le están buscando. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en ese lugar, donde había multiplicado los panes, entonces, ¿qué hacen? Suben a la barca y van hacia Cafarnaún en búsqueda de Jesús. Se van a buscarle a Jesús. Hasta uno podría decir, sí, muy importante, ya acá hay que ir, hay que buscarle al Señor. Ciertamente, hemos descubierto, aquí está el Mesías. Incluso en el versículo 15 anterior, nosotros aquí ya estamos en el versículo 22, ¿verdad? Y más adelante, cuando ellos se ponen a buscarle a Jesús, en el versículo 15 habían dicho que le querían proclamar a Jesús rey de Israel. Cuando llegó a la ñaneña y cotemea, porque es allá de Mongarú gratis. Ah, ahí está. Este sí que vale la pena. A este le vamos a poner presidente de la República porque todo el mundo vamos a tener comida gratis. Vamos a tener entonces hambre cero, todo el mundo. Ya caruta a ver gratis, ya a párago a ver. Entonces, como decían los romanos, ¿verdad? Pan y circo. Y entonces después los otros pueden hacer lo que quieren, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, Jesús le responde. Miren lo que le responde Jesús. Les aseguro que ustedes me están buscando no porque han visto los signos de lo que significa verdaderamente esa multiplicación de los panes. Ustedes me buscan por otros intereses. Ustedes vienen porque han comido simplemente el pan hasta saciarse. O pillapayo y llana.
como nosotros también, ¿verdad? Ya pilla pay, como la gente, ¿verdad? Se va detrás de aquel que le va a dar el soquete, ¿verdad? Le va a dar su platita y ahí sin trabajar o lo que sea. Eso es lo que en síntesis te está diciendo aquí. Ustedes vienen aquí porque comieron ese pan hasta saciarse. Y viene la segunda parte y Jesús dice, no es eso lo que tenemos que buscar, dice. Nosotros tenemos que buscar otra cosa. Ustedes tienen que trabajar, pero no por ese alimento que pasa. Ustedes lo que verdaderamente tienen que buscar es aquel alimento que permanece hasta la vida eterna. Queridos hermanos, ciertamente que aquí cuando está diciendo ustedes tienen que trabajar por el alimento que permanece hasta la vida eterna, no el alimento perecedero que pasa, que se muere, que no tiene valor, porque nada de esas cosas nosotros vamos a llevar con nosotros, ¿verdad? Sino que aquello que permanece en nuestra vida, eso se refiere a la construcción del reino de Dios. Eso se refiere a los valores que nosotros procuramos inculcar en nuestra vida y en nuestra sociedad. Si somos verdaderamente cristianos, eso es lo que buscamos. Así es que hoy también que estamos agradeciendo los 30 años aquí de Pablo y María Eugenia. ¿Cuántos hijos tienen ustedes, Pablo? 5 hijos. Todos grandes ya. Bueno, ¿y qué tal va? María Eugenia, le inculcaron para estos valores. Pisa medio, sí, no. Algunos sí, cuesta. No es fácil inculcar, ¿verdad? Y dar esos valores. Bueno, a los otros yo le visité 63 años ahí el señor Aldo y la señora Queca y les he visto a los 3 hijos que estaban ahí. Muy interesantes, ya tienen nieto y bisnieto también. Y bueno, a mí me impresionó, una familia muy buena, muy linda. Bueno, y también les conozco a Miguel y le conozco también a su esposa, ¿verdad? Y los dos también que tienen 3 hijos también. Y muy bien también. Es decir, cuando aquí está pidiendo y está diciendo, trabajen verdaderamente y busquen lo que les alimenta, pero no ese alimento perecedero. No vengan detrás de esas cosas. Busquen verdaderamente los valores. Y esos valores son los únicos que nos van a ayudar a humanizar el mundo, a humanizar nuestra familia, a humanizarnos nosotros mismos, a construir lo que le llamamos, según el Evangelio y la propuesta de Dios, es el reino de Dios, donde nuestro Creador, con los valores que ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros y quiere que nosotros desarrollemos, lo hagamos presente en el día a día. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros eso? Y bueno, ahí está. Bueno, la familia. Si hoy venimos y agradecemos el don de la familia, el don de los hijos, de los nietos, etcétera, etcétera, es porque entonces estamos en ese camino. No es fácil, decíamos, ¿verdad? No es fácil, pero sin embargo es posible. Con nuestras debilidades, con nuestros pecados seguramente, con nuestros errores, pero también no hay que mirar ni acentuar demasiado los errores, sino que como siempre dice nuestra selección paraguaya, ya perdemos y ganamos experiencia. José, vos que seguís mucho a nuestra selección paraguaya. Ahora sí que vamos a ganar, José, vos te rellevaste de nuestra selección paraguaya, pero ahora con Alfaro parece que ya Japón está. Bueno, esperemos que si nos salimos campeón, por lo menos vicecampeón ya sea. Bueno, entonces se dan cuenta, esto es muy importante, la lucha, el empeño, pero hay que mirar en positivo, hay que buscar siempre. Por eso el Señor dice, trabajen ustedes, quiere decir que esto no es gratis, no me vengan aquí solamente porque yo les alimenté y porque hubo un milagro, sino que el milagro lo hacemos nosotros. La construcción de nuestra familia, la formación de los hijos lo hacemos nosotros. Pero para eso ya puedan ya calcular, mirar, entender, saber cuáles son estas propuestas, buscar las estrategias necesarias ante la realidad en la que nos encontramos. Pero aquí nos da el fundamento. ¿Por qué dice? Tienen que buscar. ¿O qué es lo que nos tiene que convencer para buscar a Jesús? ¿Por qué es Jesús el que nos da este pan de vida eterna? Este pan que significa para nosotros valores que nos ayudarán a construir un mundo mejor, lo que le llamamos el reino de Dios. Porque dice, es este el pan que yo les voy a dar, que les va a dar el Hijo del Hombre. Primera cosa, el único que puede dar el verdadero pan es cuando nosotros nos ponemos en las hormas
seguimos las huellas del Señor, de Dios. Ese es el único. Es como decir, para que nosotros podamos realizarnos, tenemos que seguir nuestra propia veta, lo que nos caracteriza, porque esa cualidad y esa característica que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Y tenemos la fuerza y la gracia de Dios. Entonces el Espíritu del Señor. Y entonces, eso es lo que yo les voy a dar, dice. Les voy a despertar su propia característica, su propio ADN, ¿entienden? Eso es lo que ustedes tienen que despertar. ¿Qué cualidades tienen? ¿Qué riqueza tienen? ¿Qué es lo que tienen que desarrollar? No quieras desarrollar otra cosa que no te pertenece. ¿Se acuerdan que el pecado verdaderamente, y el único pecado que existe en toda la Biblia, el pecado original le llamamos el pecado de la autosuficiencia, querer ser como dioses? Esa no es tu condición, vos no sos Dios, no quieras ser como Dios, sino que tu ADN es ser criatura y por lo tanto reconocer y entrar en esa horma, caminar en esa característica del verdadero hijo que vive y se desarrolla y busca su felicidad con esa cualidad y gracia que ha recibido de parte de Dios. Y después termina diciendo que justamente porque es Él a quien Dios Padre marcó con su sello. Es decir, aquí está la gracia que vos recibís, este es el espejo y detrás de esto hay que caminar. Así es que hoy que agradecemos estos años de matrimonio, justamente coinciden 3, ¿verdad?, que estamos celebrando hoy, además de todas las intenciones que pusimos ahí, nos hace entender muy bien que tenemos que hacer un camino que el Señor nos propone, de construir el reino de Dios, pero eso comienza en lo pequeño, en el día a día, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en ese amor que Dios ha marcado, dice, con su sello en cada uno de nosotros. Y entonces por eso termina diciendo este evangelio, que tiene que ser la pregunta retórica que nosotros tenemos que llevar ahora al salir de esta Eucaristía. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Si entendimos la propuesta del Señor, nuestra pregunta directa, nuestro deseo es saber qué tenemos que hacer, Señor. ¿Qué es lo que me falta? ¿Cómo tengo que ahora proyectarme? Es hermoso esto, ¿verdad? Porque entonces es organizar nuestra propia vida espiritual, organizar nuestro propio camino, conociendo nuestra realidad. Y Jesús le responde y termina con esto: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y la gente aquí puede quedar un poco así en el aire porque puede ser que no entiendan lo que es la palabra, el emuná, que la traducción es creer, el amén, que tantas veces nosotros repetimos, pero eso quiere decir adhiéranse al Señor, escuchen su evangelio, entiendan cuál es la estrategia. Este es camino, esta es pedagogía. Aquí te dice cómo nosotros tenemos que comprometernos con el Señor para que se haga realidad de nuestra familia, de nuestra sociedad, la presencia de Dios. Así es que pedimos, rezamos siempre por los que hoy agradecen estos años de vida matrimonial y al mismo tiempo pedimos al Señor que cada uno de nosotros podamos entender que siguiendo las hormas del Señor vamos a poder llegar a lo esencial. No vamos a ir detrás del pan que perece, el pan que se muere, sino que vamos a buscar el verdadero pan. Y el verdadero pan del cielo es lo que ahora a continuación nosotros vamos a presentar aquí sobre el altar. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Que así sea. Que así sea. Nos ponemos de pie y presentamos nuestras intenciones. Para que la Iglesia anuncie con valentía el mensaje de salvación y dé testimonio en todo el mundo de la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que reine la concordia en nuestro pueblo, la prudencia, la justicia y la caridad en nuestros gobernantes y la paz duradera entre las naciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los que sufren enfermedad, hambre o abandono
experimenten la salvación de Jesucristo resucitado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también, hoy especialmente, por María Eugenia, por Pablo Antonio, que agradecen sus 30 años de matrimonio, también por los 63 años de Eloísa y Aldo, y también por los 25 años de matrimonio de Lilian y Miguel. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te ofrecemos nuestras vidas, nuestra juventud toda por ti, también nuestras penas y alegrías, que en nosotros el mundo dejó. Te pedimos por nuestros hermanos, que sufren sin poder comprender, que su soledad nunca se llena, porque no se acercan más a ti. Jesús, ayúdanos a comprender mejor tus enseñanzas de amor a los demás, que nuestro corazón sea siempre un lugar donde sea eterna la gloria de tu amor, donde sea eterna la gloria de tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo glorificarte, darte gracias, Padre Santo, en este tiempo, en esta Pascua, en que ha sido inmolado. Jesús sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, y muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, junto con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la verdad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber.
porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Entonces vamos a llamar aquí a Pablo y a María Eugenia, vengan aquí, adelante. ¿Vinió alguno de los hijos también o no? Dos vinieron, vengan ustedes también, aquí cerca de sus padres. Bueno, vos que sos varón, vos sos mamiti, así que trae a tu mamá. Y vos papiti, te trae a tu papá. Bueno, dale ahora a tu nieto, dale de quién va, de vos. Bueno, ustedes dos agárrense aquí. No, ustedes dos ahora, ustedes dos, vos y Pablo, no, mírense, así, agárrense la mano porque vamos a hacer la renovación de hace 30 años, ¿entienden? Bueno, de lo que ustedes dijeron hace 30 años uno al otro frente al altar del Señor. Bueno. Yo, Pablo, te recibo a ti, María Eugenia, nuevamente como esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Así, amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, María Eugenia, te recibo a ti, Pablo, nuevamente como esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido hace 30 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El beso de los 30 años, ¿eh? Bueno, muy bien. Tanto emocionado. Bueno, ustedes den el beso a su mamá y a su papá. Bueno, muy bien. En nombre de los otros tres que faltan hoy, ¿verdad? Yo en el bien y en el mal, hoy te demuestro. Felicidades. Cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Bueno, imagínense también eso que cumplían 63 años, ¿verdad? La señora Keke y el señor Aldo. También ellos ahora nos están acompañando a través de Ñande Yañe, a través de la televisión con sus hijos. Y también Lilian y Miguel. Así es que ellos también agradecen al Señor. Bueno, vamos a ponernos ahora de pie. ¿O hay alguna información? Avisos parroquiales, reiterarle la invitación, este miércoles 22 comienza el novenario a nuestro santo patrono San José Obrero. A las 6:20 de la tarde el rosario y a las 19 horas la Eucaristía. Y también reiterarles la invitación este viernes 24, la cena en el salón parroquial, luego de la misa. Muchas gracias, Padre. Aquí en nuestra parroquia, ¿verdad? Aquí en nuestra parroquia. Bueno, sí, y como siempre nosotros transmitimos Ñande Yañe, ahí están nuestras cámaras robóticas, ¿verdad? Y como siempre, en todas las Eucaristías, los que quieran colaborar, aquí tienen mi alcancía, o si no, para asegurar, tengo otra ya en la puerta, así es que no van a lo escaparse, ¿verdad? Ah, y algo que nos olvidamos, mañana el cumpleaños de nuestro párroco. Mañana el cumpleaños del padre, párroco Silvio Suárez. Silvio Suárez. Así es que todos tienen que llegar con regalo mañana aquí, ¿está? Nadie puede venir con las manos vacías.
Y algo para compartir, exactamente. Después a las 19 va a ser, ¿verdad? ¿Qué hora va a ser? A las 19, después de la misa. O sea que a las 19 vamos a agradecer la misa con el Padre Silvio, un año más de vida. Y sobre todo, entonces, después, todo viene con traje, dicen ahora, ¿verdad? Que vuelvan algo. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración final. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Gracias al Señor. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias igualmente. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz.